Ok, ingeniero Félix, tal vez me ayuda, por favor, con respecto a la grabación. Ok, perfecto. Buenas tardes a todas y todos las personas que nos acompañan este día. Para nosotros como Escuela de Capacitación Judicial del CNJ es un gusto que nos acompañen y a nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo sobre todo de que nos puedan acompañar y en un tema tan importante como es la jurisprudencia, es decir, lo que han dicho los máximos tribunales respecto a materia civil y mercantil y sobre todo analizar ese bagaje de algunas, no podemos hablar de todas las sentencias, sin embargo, las que nosotros consideramos más relevantes. De hecho, si ustedes recuerdan, a finales del año anterior, es decir, a finales del 2023, hicimos un webinario similar a este, en el cual comenzábamos y hablábamos de algunas temáticas. Ahora traemos otras temáticas nuevas, siempre desde la visión del derecho civil y mercantil, y bueno, desde el área especializada de derecho privado y procesal, también agradecerles su presencia acá y sobre todo su participación. Manifestarles de que la grabación de esta ponencia va a quedar en la biblioteca del CNJ, así que si hay alguna duda o algo no quedó como muy claro, no lo pudieron captar en el momento, ahí lo pueden hacer. Y también ya saben que nosotros procedemos o ustedes pueden hacer las preguntas en el chat. Ahí en el chat ustedes hacen las preguntas, yo las leo, yo hago una sistematización porque a veces se repiten, a veces no tienen nada que ver con la temática, y entonces se genera un diálogo un poco más sencillo entre el capacitador y mi persona. Em, pues nada, sin más preámbulo, presentarles este día a una persona que nos va a acompañar y que va a hablar respecto a la jurisprudencia relevante en materia civil y mercantil, como lo es el maestro Ángel Antonio Cornejo Cañénguez, de quien me voy a referir o voy a comentar un poquito acerca de su hoja de vida. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. Cuenta con una maestría en docencia universitaria por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Cuenta con un diplomado en Derecho y Práctica Notarial. Cuenta, entre otros, con un diplomado en Derecho de las Nuevas Tecnologías impartido acá en el Consejo Nacional de la Judicatura. Es docente en horas clases en diversas materias, laboral, civil y mercantil, etcétera, etcétera. Como experiencia laboral tiene varias, entre las que podemos destacar que ha sido secretario del Juzgado Quinto de lo Laboral, ha sido coordinador general del Centro Integrado de Justicia Privada y Procesal y Social, perdón. Fue suplente del Juzgado Primero de lo Civil de Santa Ana y actualmente también se desempeña en una judicatura en la ciudad de Suntepeque. Así que, pues, sin más dilación, los dejo con el maestro Cornejo Cañénguez. Maestro, todo suyo el micrófono y pues las dudas, consultas, háganlo por medio del chat. Muchas gracias. Tal vez si puede colocar el micrófono, si lo puede habilitar, por favor, porque no se le escucha. Arriba está un microfonito y ahí lo puede. Muy buenas Ahí tardes. estamos. Gracias. Buenas tardes a todos, maestro, doctor Mandique, gracias por la oportunidad, al Consejo Nacional de la Judicatura, a todos sus concejales, a la directora en funciones, la licenciada Bessi. Para mí es un orgullo, con humildad, venir a mi escuela, tantos años en estas aulas universitarias, aprendiendo se vive, conociendo se vive, y el conocimiento no debe parar. El abogado nunca dejó de estudiar, el abogado se perfecciona, se capacita y se especializa. Desde esa perspectiva, muy buenas tardes a todos. Mis disculpas del caso, elementos de tecnología y todo lo demás, pero vamos a empezar a tratar una temática tan importante como es la jurisprudencia relevante en materia civil y mercantil. El corto tiempo hace que de una u otra forma elegí algunas que de alguna manera quizás nos van a inducir a pensar cómo ha venido evolucionando
lo que es en materia de derecho constitucional. Con ese preámbulo, vuelvo a decir, me siento con humildad y espero que sea de su agrado todo lo que vamos a compartir en cuanto a conocimientos. Introducción. Debemos de plantear un elemento muy importante: cómo ha venido evolucionando la jurisprudencia constitucional, y eso hace que de una u otra forma los jueces, los aplicadores de justicia, deben de motivar, argumentar y sustentar todas las resoluciones y más aún la sentencia definitiva. Hemos transcurrido más de 30 años en ese largo camino de lo que es el derecho, y puedo decir que de alguna u otra forma la forma de resolver de 1992 y antes a la fecha 2024 ha evolucionado. Ha evolucionado en muchos aspectos. Debemos de tener claro fundamentalmente un debido proceso configurado, en el cual las partes materiales se les debe de garantizar todas las oportunidades que de una u otra forma tienen: el acceso a la jurisdicción, el acto de comunicación llamado emplazamiento, cita o notificaciones, que le permite al demandado tener la garantía de una igualdad procesal, de un debido proceso en el que le permita contradecir los medios probatorios, poderlos contradecir, impugnar a través de los medios que no le favorezcan algún tipo de resolución, y eso hace que de una u otra forma los jueces garantistas de la Constitución y al mismo tiempo de las leyes secundarias. Es en ese caso el principio de congruencia que nos permite establecer y determinar de forma clara cuáles son las aspiraciones de los justiciables, tanto para el actor como para el demandado. Nosotros decimos que nuestra Constitución es la carta que rige todos los ordenamientos jurídicos que contamos en este momento. Pero hace muchos años atrás no teníamos esa concepción clara de lo que es la Constitución. Y le sumamos todos aquellos tratados internacionales, los convenios que nos garantizan de una u otra manera que efectivamente la justicia en El Salvador ha evolucionado de forma tal que el único beneficiado son los justiciables. Cuando establecemos también la primera interrogante: ¿qué sucede cuando existe algún grado de conflicto de aplicación normativa entre la Constitución y los tratados o convenios suscritos y ratificados por El Salvador? Esa va a ser una pregunta que quiero que al final nos la guardemos para efectos de establecer cómo se debe de aplicar. Antecedentes históricos. Cuando hablamos de los antecedentes históricos, tenemos como un primer ítem que se aplicaba por parte de los jueces, de aquellos jueces, y quizás voy a decir algunos nombres. Mi primer juez, cuando yo fui secretario quinto de lo civil, se llamaba el doctor Julio César Valdivieso, graduado en México y con posgrados también de España. Ese honorable juez, que ya falleció, me enseñó de una u otra forma de establecer que toda resolución debía ser motivada y sustentada. Y me decía: Ángel, usted tiene la obligación de leer todos aquellos libros para poder resolver, porque un juez, si no se perfecciona, si no se especializa, no va a poder resolver. O sea que aquí encontramos la tendencia de aquel momento histórico de 1992, reflejado en un juez de carrera de más de 30 años, donde motivaba y fundamentaba las resoluciones judiciales.
Desde esa perspectiva, dentro de los antecedentes históricos, digo el nombre sin ofender a muchos jueces que no los puedo mencionar. Empezaron con una tradición de motivación y de fundamentación de todas aquellas resoluciones. Y puedo poner de manera de ejemplo que en aquel momento histórico tuvimos una sentencia en la cual no teníamos vigente como ahora en la actualidad la ley de la usura. En aquel momento encontrábamos que habían unas empresas privadas en las cuales hacían firmar 3 tipos de documentos a las personas. Y una sentencia de la Sala de lo Civil dijo lo siguiente: de acuerdo a la abstracción, la literalidad de las normas jurídicas y de los contratos que de una u otra forma se incorporaban como documentos bases de la acción, nosotros en aquel momento no podíamos decir que podíamos resolver de forma distinta. Y ese caso emblemático llegó a tal grado hasta la Sala de lo Civil y dijo la sentencia más o menos de esta forma, si la memoria no me falla. Dijo lo siguiente: puede parecer abominable, monstruoso, pero es legal. Se cobraban intereses de intereses que después fuimos viendo que el anatocismo legal de aquel momento y de hoy operaba de una forma en todos los pasillos de los juzgados. Hoy por hoy tenemos esa ley de la usura, es un proceso evolutivo. Tenemos como antecedente histórico también el carácter del derecho romano, en el cual todas las tradiciones civilistas de una u otra forma se nos fueron traspasando. Igual forma lo tenemos en el Código Civil, todavía tenemos nuestro código de 1860, en la cual nos permite la aplicación normativa para la solución de los casos. Y tuvimos un gran sustento en aquel momento que era la Constitución de Cádiz. Recogimos también como la supremacía constitucional otro elemento significativo de aplicación normativa de esos momentos, como es el modelo estadounidense, en el cual la República de El Salvador, allá por 1824, específicamente, se conforma como una república federal de Centroamérica. Ya teníamos indicios de una conformación a nivel de Centroamérica. Entonces los modelos de justicia estaban diseñados y estaban basados por la formación estadounidense, pero que de una u otra forma no la pudimos adaptar en ese momento histórico. Dentro de los antecedentes históricos encontramos que la forma de idiosincrasia y de comportamiento y de establecimiento de instituciones de los Estados Unidos fue de una u otra forma no adaptable para nuestro rol en este país. Además, encontrábamos que el rol de los jueces de ese momento tenían ya una apertura de tipo social, que todavía no estaba dividido, pero eso lo encontramos allá por la Constitución de 1950, en la cual ya era un corte de tipo social. También habían cosas antagónicas, como son los aspectos socioeconómicos de Estados Unidos y nosotros. Además de esto, encontramos que veníamos de una colonia. La independencia patria nos permitió de una u otra forma establecer todas las instituciones, todo lo que es el aspecto político, la forma de establecer el gobierno propio era distinto a lo que es actualmente en nuestra época. Además, España, lo digo con mucho respeto, pero España impone a nuestro continente y especialmente a El Salvador, porque es lo que nos está interesando en este momento, una organización social y política del siglo XV.
Entonces, estos son parte de los antecedentes históricos. Encontramos también que en el aspecto, en la división de poderes, lo teníamos de igual forma que en este momento, como es los tres órganos de Estado. Y en nuestra Constitución, en el artículo 131, encontramos que debe de hacerse por parte de la Asamblea Legislativa una interpretación auténtica de las leyes. Eso si buscamos el artículo y le damos una lectura, así de esa manera la encontramos. Luego en el siglo XIX encontramos que empieza a florecer lo que era la supremacía constitucional, pero con ciertas limitantes y que no nos dejaba de una u otra forma llegar a ese momento que hoy por hoy sí lo tenemos. A mediados del siglo XX nace el amparo, se crea el proceso de forma de control directo para establecer la constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos y de lo que la competencia funcional tiene hoy por hoy. Por 1950 encontramos que nace el proceso de inconstitucionalidad. En 1971 se establece el habeas corpus, o también llamado o denominado exhibición de la persona, ya de la manera de vía procesal. También encontramos por 1886 se absorbe el denominado recurso de amparo. En 1859 nace la reforma de la Ley Orgánica Judicial y se crea la primera sala de amparos, un ente especializado en dentro de la Corte Suprema de Justicia. En 1960 se promulga la Ley de Procedimientos Constitucionales y en la Constitución de 1883, que es la que tenemos vigente, ya se conforma lo que es la Sala de lo Constitucional y el resto de las demás salas. En ese momento empieza la evolución especializada, establecida, que tenemos en la actualidad y que es de aplicador de forma directa. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se vuelve el intérprete y el aplicador normativa con rango de supremacía constitucional. Es de esa forma, de forma resumida, de lo que es los antecedentes históricos. Pudiésemos haber tomado una hora o más quizás en los antecedentes históricos. ¿Cómo se conforma actualmente? Tenemos el proceso de inconstitucionalidad. Tenemos el proceso de amparo, el habeas corpus o de exhibición de la persona. Tenemos los controles difusos, que es una herramienta necesaria que todo juez aplicador normativo para la solución de casos se encuentra que esa herramienta le significa el no aplicar una norma o disposición legal siempre y cuando haya una contradicción o contravención a la supremacía de la Constitución. Entonces encontramos que también la Sala de lo Constitucional puede de una u otra forma ejercer el control difuso. En ese orden de ideas encontramos de esa manera. En este webinario encontramos más desafíos y perspectivas, pero vamos a establecer que será necesario que haya una reforma integral a aspectos de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Habrá necesidad de un nuevo ordenamiento jurídico. Cada uno de ustedes lo va a responder desde su perspectiva y desde distintos roles. Llámese de esa forma los jueces, los aplicadores de la norma,
los abogados en el libre ejercicio, la Asamblea Legislativa, y es ahí donde han pasado tantos años para que nosotros nos actualicemos y lleguemos a un mundo globalizado. Encontramos también el verdadero control difuso. Es un verdadero mecanismo de control de tipo constitucional. Se crean las condiciones necesarias para que garanticen la certeza, la confianza en las leyes secundarias, pero más que todo hacia los justiciables. Desde esa óptica encontramos, esos son los desafíos y perspectivas identificados de una forma general. Dentro de la teoría del proceso constitucionalmente en El Salvador, encontramos tres elementos fundamentales. El primero, el elemento orgánico. Y eso lo tenemos reconocido en el artículo 185 de la Constitución. Tenemos la inaplicabilidad. El segundo elemento llamado elemento estático, que es un parámetro de control constitucional que, de conformidad a lo regulado en el artículo 152, numeral tercero de la Constitución, lo encontramos. También tenemos el 236 en su inciso primero, en su inciso segundo y en el artículo 186 en su inciso segundo. Todos de nuestra Constitución. Tenemos el objeto de control, el proceso de constitucionalidad de los decretos legislativos vetados por el presidente de la República y que de una u otra forma será la sala la que va a dirimir ese tipo de conflictos. Ya dijimos lo que conforma actualmente los tipos de procesos que tenemos en la realidad. Y el último elemento es el elemento dinámico. Y cuando hablamos del elemento dinámico, nos estamos refiriendo esencialmente a aquel aspecto de proceso de cada uno de los procesos antes mencionados. Tenemos también la extensión de control, regulado en el artículo 138 de la Constitución, 183 de la Constitución, y ahí tenemos algo fundamental, que toda persona puede pedir dos elementos, dos procesos, el de amparo y el de habeas corpus. El de amparo cuando exista una posible vulneración de garantías de rango constitucional, y cuando hablamos del habeas corpus es cuando la persona se encuentra detenida quizás de forma ilegal y lo que se va a resolver es la legitimidad por el cual se encuentra detenido, donde va a gozar de una libertad. Entonces cada persona puede pedir los dos procesos, tanto el de amparo como el de habeas corpus. Y dentro de los procesos constitucionales tenemos el de control previo. Cuando se hay un conflicto en el proceso de formación de ley, en el proceso de inconstitucionalidad, en el proceso de amparo y en el proceso de exhibición o habeas corpus. ¿Qué es lo que esperamos? Ya dijimos qué es lo que espera la sociedad de los jueces. Ya dijimos los cambios evolutivos que hemos tenido desde la colonia, desde la independencia patria. Pero ¿qué aspira la sociedad para los profesionales del derecho que andan en el libre ejercicio de la profesión? Encontramos que estos profesionales deben de establecer más competencias, más habilidades, más destrezas y la constante conocimiento abundante de la jurisprudencia constitucional. Pero además de eso,
la especificación y la especialización de las áreas en las cuales vayan a litigar. El Consejo Nacional de la Judicatura abre las puertas no solo a los operadores de justicia, sino también a los abogados en ejercicio. Entonces, siempre el mayor beneficiado será el justiciable, desde todo punto de vista, porque si los roles y las competencias, habilidades y destrezas se van fomentando, no solo para los aplicadores de la justicia, llámese jueces, sino para los abogados en ejercicio, litigantes, el único beneficiado será el justiciable. Y ahí le sumamos grados de responsabilidad a los profesionales del derecho, que son de tipo éticos, morales y de conocimientos especializados en las profesiones. ¿Cuál es el impacto de la sociedad? Los jueces civiles y mercantiles que resuelven conforme a la Constitución y que motivan y argumentan las resoluciones judiciales, motivan y argumentan la sentencia definitiva, encontramos un salto cualitativo en la calidad de las resoluciones y de la sentencia definitiva. En los procesos, en el acceso a la jurisdicción, podemos decir y podemos establecer que no es que se le garantiza al justiciable ganar las pretensiones que invoquen. Se le garantiza al justiciable que de una u otra forma la justicia va trascendiendo en la confianza, en la credibilidad y, más que todo, en los procesos más expeditos. Eso es el impacto que la sociedad va a ir viendo poco a poco en la confianza en la justicia en El Salvador. Hablemos de globalización y derecho. Los estados modernos, tal como lo establece el artículo 183 Constitución, nos establece la soberanía como tal. Cuando hablamos de globalización desde un punto de vista geopolítico, vamos a establecer que todas las barreras arancelarias, las barreras de impuestos en el mundo globalizados, los contratos modernos, todo va fluyendo de tal forma que sea más rápido. Las inversiones, eso hace que nuestros estados estén dando grandes pasos, estén fomentando la cultura de la modernización a un salto cualitativo. Lo encontramos también en el artículo 146, los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución. Pero aquí voy a hacer un punto fundamental. La Convención de Viena, dentro del Tratado de 1969, específicamente en su artículo 27, se vuelve de cumplimiento obligatorio para todos aquellos países que hayan suscrito y ratificado dicha convención. El derecho de los tratados son actos formales en el cual los estados crean, modifican o extinguen obligaciones internacionales, y eso tenemos el amparo del artículo 144 de nuestra Constitución en su inciso primera. Y es una responsabilidad del Estado el cumplimiento de los mismos. Aquí encontramos una máxima de trascendencia desde el punto de vista de derecho internacional. Pacta sunt servanda. ¿Y qué significa? Que el cumplimiento obligatorio está basado en la fe y la confianza de los suscriptores. Es ahí un punto esencial, que si se suscribe un tratado es porque la fe está depositada y la confianza está depositada desde el punto de vista de su cumplimiento. Y eso se vuelve importante. Cuando hablamos de interpretación de los contratos, el artículo 38 del subestatuto de la Corte Internacional de Justicia
establece que es dentro de la interpretación de los tratados, la Convención de Viena regulado del 31 al 33 es la forma garantista de cómo debe de aplicarse los tratados o convenciones internacionales. Entonces, ponemos un punto en cuanto de aplicación de la soberanía del Estado, si prevalece dentro de la supremacía constitucional nuestra Constitución o los tratados o convenciones internacionales suscritos y ratificados por El Salvador. Encontramos ahí que la respuesta la encontramos en el 158, numeral cuarto, de nuestra Constitución, donde le da la garantía y le da la facultad al presidente de la República para la suscripción de los tratados o convenciones internacionales. Y una vez suscrito por el presidente, la ratificación de la Asamblea Legislativa para vigilar el cumplimiento, regulado en el artículo 131, numeral séptimo de nuestra Constitución. El artículo 18 es fundamental y dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones de manera decorosa ante el funcionario correspondiente, de forma escrita, de el derecho que tiene de saber, pero al mismo tiempo de que se le resuelva. Y le agregamos el último elemento, que se le haga del conocimiento de lo resuelto. Eso significa motivada y argumentado. El artículo 18, llamado como derecho de petición, es el inicio de lo que es el acceso a la jurisdicción. Cuando hablamos del nacimiento del Código Procesal Civil y Mercantil, establecemos que todos los jueces de ese momento fueron capacitados para prevalecer la Constitución y la aplicación normativa, los tratados internacionales, convenciones, pero al mismo tiempo son los garantistas desde que una vez se pone en movimiento el órgano jurisdiccional a través de la interposición de solicitudes o de demandas para que exista una respuesta por parte de los tribunales. Y este elemento se vuelve necesario porque cuando hacemos un análisis comparativo con lo que era el Código de Procedimientos Civiles, encontrábamos que una de las formas de sacar del acceso de la jurisdicción a los justiciables era declarando inadmisibles las demandas o declarándolas improponibles las demandas. Allá por el 426 del Código de Procedimientos Civiles, encontrábamos que eran mecanismos en donde el justiciable con un mal sabor de boca no encontraba una justicia pronta, expedita y menos eficaz. Pero con el desarrollo del tiempo, en el nacimiento del Código Procesal Civil y Mercantil, de entrada en el artículo 1 establece el acceso a la jurisdicción. Se le garantiza a los justiciables que efectivamente ellos son los que van a poner en movimiento el órgano jurisdiccional, pero no se les garantiza que vayan a ganar. Y es por eso que no podemos declarar inadmisible de una forma tajante negando el acceso a la jurisdicción. Eso lo decía un prominente abogado, docente y escritor, el doctor Mauricio Velasco, que no podíamos hacer ese tipo de análisis liminar declarando inadmisible la demanda de tajo, de raíz, negando el acceso a jurisdicción. El procesal civil y mercantil, aunque no reconocía un medio impugnativo, empezó a darle cabida a aquellas declaratorias de inadmisibilidad que deberían de estar motivadas y sustentadas de una u otra forma para ver si se tenía el acceso a la jurisdicción. Luego encontramos que el procedimiento establecido en todas sus fases y donde se debe de dictar la resolución que no le pone fin al asunto o al proceso, sino que nada más la saca del amparo. En esa orden de ideas encontramos todos los elementos sentados como base
en la cual de una u otra forma encontramos, pudo haber habido más bases sustentadas del derecho constitucional, pero creo que consideré que de una u otra forma era quizás lo medular o lo esencial. Vimos que en el desarrollo del proceso evolutivo de la supremacía constitucional, hoy todos los aplicadores de justicia, de la rama que fueren, están argumentando, motivando las resoluciones conforme a la Constitución, conforme a tratados internacionales, conforme a convenios, y eso lo miramos de forma más específica en las nuevas tendencias de leyes proteccionistas de las mujeres. Todo está debidamente motivado y sustentado, no solo en las normativas secundarias nuestras, sino también al mismo tiempo en los tratados internacionales y convenciones, a lo cual también encontramos argumentadas y motivadas las resoluciones. Vamos a empezar a establecer el primer amparo que consideré una forma medular de por qué mi juez en aquel momento histórico me decía: todo proceso descansa en las etapas procesales. En el procedimiento civil ya lo decía de forma literalista, que era lo que iba a continuar en cada uno de los procesos. Hoy, de forma integracionista, el procesal civil y mercantil, deben los jueces aplicar la norma jurídica que vaya garantizando y vaya permitiendo que no haya ninguna posible vulneración de los derechos fundamentales de los justiciables. Encontramos que en el amparo 252 del 2015, quise hacer un resumen del mismo. Recapitulo diciendo lo siguiente. El doctor Valdivieso me decía que los actos de comunicación se vuelven la columna vertebral de todo tipo de procesos, garantizándole un debido proceso configurado. ¿Por qué? Me decía él. Si una vez interpuesta la demanda, el demandado tiene acceso a, se le haga saber que existe una demanda en su contra. Y a eso le llamamos el acto de comunicación y emplazamiento. Es donde se le va a hacer del conocimiento que existen las pretensiones invocadas por el actor, que existe la documentación adjunta que se ha agregado a la demanda y tiene derecho a que se le haga saber sobre qué versa la demanda en su contra. Tiene derecho a saber, a ejercer una de verdadera defensa técnica. Tiene derecho a saber las etapas del proceso dentro del principio de legalidad que se vaya desarrollando tal cual lo dice la ley. Tiene derecho a que se le haga del conocimiento todas las audiencias que van a hacer. Tiene derecho a intervenir en todas las audiencias, llámese en un proceso declarativo donde hay la audiencia preparatoria o está la audiencia de prueba. Tiene derecho a saber sobre los medios probatorios que se cuentan en dicho proceso. Tiene derecho a saber, a contradecir los medios probatorios. Tiene derecho a saber que cuando una resolución no le favorece, ya sea en audiencia o de forma escrita, puede hacer valer los medios impugnativos, comenzando con el medio impugnativo llamado revocatoria oral, o al mismo tiempo la revocatoria escrita. Tiene derecho a la apelación, tiene derecho a accesar a una segunda instancia y tiene derecho a que conozca la sala de lo civil en un momento determinado en aquellos supuestos que debe conocerse por parte de ellos. Vamos a identificar de forma clara en este amparo cuáles son las pretensiones. Y dentro de ellas encontramos el derecho de audiencia y defensa, principio de contradicción y bilateralidad del procesal civil y mercantil. Pero además, el debido proceso configurado. Dentro de este proceso configurado encontramos todas las garantías que les mencioné anteriormente. Pero también considera el impetrante del amparo que se le ha vulnerado su derecho de propiedad.
¿qué tipo de proceso encontramos en este amparo? Encontramos que se trata de un proceso ejecutivo mercantil. Se dio la sentencia definitiva y la sentencia definitiva no le fue favorable al ejecutado. En ese orden de ideas, el encargado de realizar los actos de comunicación, llámese notificador, o en algunos casos puede ser una sola figura que lleve las dos funciones como notificador o citador. En ese orden de ideas, el señor notificador no encontró a la persona. Al no encontrarla, no pudo llevar a cabo el acto de comunicación llamado emplazamiento para que éste pudiese contestar la demanda dentro del término señalado por la ley. En ese se estableció por parte del impetrante de que el notificador no fue diligente. Además de eso, no aplicó normativamente lo que se refiere a los actos de comunicación. Y el juez, en esa orden de ideas, ordenó las búsquedas que dice la ley para posteriormente poder emplazar por edicto. Así de esa forma. La persona demandada se trataba de una deudora solidaria. La deudora solidaria es la persona que inició el amparo. Y dentro de las pretensiones de ella era la suspensión inmediata de la relación jurídico-procesal en la cual el argumento esencial y medular era que se le había vulnerado los derechos fundamentales de ella porque nunca fue emplazada. Además, se dijo que el juzgador, el aplicador normativo, no habilitó horas y días para su búsqueda y que la pudieron haber encontrado. En ese orden de ideas no se le garantizó el acceso a tener derecho a una defensa técnica por parte de la demandada. Entonces la señora, dentro del proceso ejecutivo, mencionó que no se aplicaron ni se le dio cumplimiento a todo lo regulado en el artículo 177, inciso segundo, 183, inciso segundo, del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero aparte de eso, dice la ley que una vez que no se ha interpuesto recurso alguno de la sentencia definitiva, en este caso del Ejecutivo Mercantil, da la apertura para que se inicie la ejecución forzosa. Entonces, en ese orden de ideas, se inicia la ejecución forzosa, como dice la ley, empieza separada porque constituye un nuevo proceso y en el cual una vez admitido la ejecución forzosa, se notifica y eso equivale al emplazamiento, donde se da la apertura de la ejecución forzosa. En ese acto se establece en el proceso de amparo que ella manifestaba que quien había recibido el acto de comunicación se trataba de un inquilino, pero curiosamente el inquilino era su padre y el acto de comunicación se había verificado a través de su padre, pero que ella no había tenido acceso de forma directa porque ella lo disfraza diciendo que se trataba de un inquilino, pero cuando en realidad se trataba de su padre. Entonces, cuando miramos los principios básicos de las nulidades procesales, como sería el principio de trascendencia, como sería el principio de convalidación, esto se había consumado, el acto de comunicación, desde el punto de vista que su padre sí había recibido el emplazamiento, sí había recibido los documentos presentados para que ella pudiese ejercer una verdadera defensa técnica. Y no lo hizo, esperó hasta el último momento. Pero también tenemos principios básicos en el procesal civil y mercantil, como son los principios de lealtad, de probidad,
y de buena fe. Pensaría yo que cuando en las láminas anteriores yo les mencionaba que era lo que aspira la sociedad en los litigantes. Aspira probidad, lealtad y buena fe. En este amparo encontramos de manifiesto con lo que se agregó con las alegaciones iniciales como finales, se establece que el acto de emplazamiento se había verificado en el padre de la demandada. Consecuentemente, no se cumplía que por parte del notificador o por parte del juez que había sido demandado en el proceso de amparo, que hubiera una violación de garantía fundamental, porque sí lo recibió el emplazamiento su padre. En ese orden de ideas, la resolución del amparo fue desestimando. Pensaría yo que esto podría decir, pero mira, ese amparo no tiene trascendencia. Sí tiene trascendencia. Desde el punto de vista que hay un debido proceso configurado, se le garantizó por parte del juez todas las garantías necesarias para que él pudiese acceder de esa forma y el demandado pudiese ejercer todos los medios impugnativos que se cuentan a su favor y defenderse técnicamente, lo cual no sucedió. Seguimos con el siguiente amparo, el 676. En este encontramos también posibles derechos vulnerados, como es la audiencia, la defensa, el recurrir y, en este caso específico, el posible vulneración al principio de la propiedad. Siempre se trata de un proceso ejecutivo mercantil. Pudiese pensarse, mire, es parecido al anterior. No, vayan poniendo atención y se van a ir dando cuenta que cada caso tiene particularidades distintas. Los jueces deben de poner atención que no es una maquila en el sentido de que es un proceso ejecutivo mercantil o se trate de un proceso ejecutivo civil. Cada uno tiene diferentes formas de abordaje para la solución del conflicto. En este caso, esto lo he tratado de resumir, pero fíjense que me llamó la atención y por eso me gustó y por eso lo traje a colación, es lo siguiente. Cuando se demanda al representante de una sucesión y se trataba de una herencia testamentaria. En la herencia testamentaria encontrábamos que fueron declarados herederos definitivos dos menores de edad. Sabemos que los menores de edad, de acuerdo al Código Civil 1317, me parece, la capacidad de ejercicio, ellos no tienen capacidad de ejercicio ni poder comparecer a poderse defender técnicamente. Entonces su madre era la representante legal de esos menores de edad. Pero haga un paréntesis y pongan atención en lo siguiente. Cuando fue iniciada la acción, ellos ya eran mayores de edad, ellos eran adultos, pero voy a ir desarrollándolo de esta forma, tal como dice, para después decirles otras cosas. Se buscó a la señora que era la representante legal de ese momento y no se encontró. Podría parecer que no fue la persona para poderse defender porque el acto no se materializó. Pero dijo el juez en su momento, como se trata de menores de edad, entonces se pide a la Procuraduría General de la República que se le nombre un defensor para que defienda los intereses de los menores. Muy acertadamente y muy atinadamente encontramos que el defensor de la Procuraduría dijo que él no tenía facultades para ese tipo de situaciones. Y lo que debería proceder era el nombramiento de un curador ad litem. Veamos ya dos situaciones. Pero también en el amparo se establece
que las señoras representantes de los supuestos menores de edad, cuando fueron demandados, supuestos, porque lo pongo entre comillas y en negrillas, por parte del banco tenía una relación contractual de una tarjeta de crédito. Y ellos sí tenían la dirección de ella. Imaginen cómo es la cosa. Y se establece que la señora tenía un domicilio desconocido, pero el banco sí le mandaba toda la correspondencia de la tarjeta de crédito. En el desarrollo del proceso, establece el juez, pero no lo determinó en un primer momento, de que los demandados menores de edad a esa altura ya eran adultos. Y que la señora que había sido, ¿cómo se llama?, demandada como representantes legales, no tenía la calidad de representantes legales porque ellos eran adultos. El juez no verificó, no estableció con la documentación pertinente, atinente, de que se trataba de mayores de edad. No obstante, siguió con la tramitación del proceso ejecutivo mercantil. Entonces, en ese caso específicamente, encontramos que hay una vulneración de los derechos de audiencia, defensa, al uso de los medios impugnativos y esencialmente al derecho fundamental de propiedad. 3 derechos vulnerados y establecidos por todo dentro del proceso, acreditado de la forma más sencilla por las partidas de nacimiento de los demandados. ¿Qué dijo el fallo? En esencia, declárase que al lugar el amparo requerido en contra de los señores fulano y sutano por parte del juez. Se me olvidó eliminar el nombre del juez. Aquí la denominación del juzgado. Se invalida la sentencia y al mismo tiempo se retrotrae para el acto de comunicación a iniciar nuevamente. Se cae lo que es la ejecución forzosa, la sentencia definitiva y al mismo tiempo debe de hacer el acto de comunicación llamado emplazamiento. Se retrotrae el proceso hasta ese momento procesal. Solo hago un ejemplo de análisis comparativo. En materia civil y mercantil encontramos que cuando hay una posible vulneración de derechos y garantías fundamentales, se trae consigo una nulidad de la sentencia definitiva que se pudiese haberse pronunciado por parte del juez. En este caso solo me llamó la atención que en el amparo suscrito y firmado por los señores magistrados dijeron que se volvía a retrotraer hasta el momento del emplazamiento y será el mismo juez el que conozca todo lo demás. En materia penal, por ejemplo, cuando se hace este tipo de anulaciones de sentencia por alguna posible vulneración de garantías fundamentales o de formalismos procesales que inciden en la sentencia definitiva, entonces lo que hacen las cámaras de segunda instancia en materia penal, se la mandan a otro juez para que conozca del caso, le prorrogan la competencia y será este el que la tramite. Esto es solo manera de ejemplo comparativo. Luego vamos a analizar el tercer amparo. En el tercer amparo es el 376 de 2019. Aquí encontramos que se trata de un proceso de terminación de contrato de arrendamiento, donde las pretensiones invocadas en la demanda son las siguientes: el pago de cánones de arrendamiento y la inmediata desocupación y al mismo tiempo el pago de los cánones. Esas son las pretensiones
establecidas en la demanda presentada. ¿Cuáles son los posibles derechos vulnerados? Encontramos audiencia y defensa de la parte como una manifestación al debido proceso configurado, pero también al mismo tiempo el de posesión. La parte impetrante del amparo en la tramitación del proceso de terminación del contrato estableció o pidió, mejor dicho, la nulidad del contrato de arrendamiento. En este caso, la sala empezó a darle forma a su motivación y argumentación de lo que iba a resolver y estableció como un presupuesto referencial el amparo 408 del 2010 para resolver este amparo, estableciendo ya líneas sustentadas por ellos de forma anterior. La Sala de lo Constitucional, dentro del análisis realizado, interpretando y aplicando que las autoridades judiciales desarrollan dentro de los enunciados legales la tramitación que ante él penda y lo que ellos tienen que conocer en cuanto a la oferta y valoración de los medios probatorios, de las pretensiones invocadas, llamado principio de congruencia. No podemos, cuando se va a conocer de un asunto de esa naturaleza, no podemos caer en lo que se dice en el principio de congruencia, ni dar una sentencia ultra petit, minus petit o citra petit. No podemos dar más de lo que nos piden. No podemos dar menos de lo que nos piden o no podemos dar algo que no nos están solicitando. En eso, el juez tuvo que tener en cuenta dentro de la pretensión del contrato de arrendamiento, esencialmente, ¿cuál es el documento base de la acción? El contrato de arrendamiento, el cual no ha sido redarguido de falso, de tal forma que lo invalide de acuerdo a la ley de notariado, de acuerdo al artículo 33 de la ley de notariado, por requisito de validez o de existencia del mismo, sino que lo atacó como mecanismo de defensa procesal, alegando la nulidad del contrato de arrendamiento. Eso es lo que el juez debe de establecer, la veracidad del contrato suscrito y que dé estricto cumplimiento entre las partes. Al mismo tiempo, aparece que hubieron quebrantamientos a sus derechos fundamentales al plantear un asunto de mera legalidad y de simple inconformidad. Eso es un argumento ya dado por la sala, adelantando prácticamente lo que iba a resolver. Y vuelvo a repetir, estableció que efectivamente, dentro de lo que estaba conociendo el juez, era verificar la validez del contrato, pero al mismo tiempo eran situaciones que se establecen y se contradicen dentro de un proceso por parte del juez. Y aquí reflejaba que el impetrante del amparo se establecía como una simple inconformidad por la sentencia pronunciada por parte de él. Es ahí donde encontramos que establecemos pretensiones, documento base de la acción y qué es lo que quería. Encontramos vulneración de los derechos de audiencia y defensa como una manifestación del debido proceso y a la seguridad jurídica. Inobservancia del principio de legalidad. No, este es un tramparo, perdón. Al final, ¿qué dijo la sala? No amparó, argumentando que no procedía porque se trataba esencialmente de un fallo en el sentido de pura inconformidad y no una argumentación fáctica y jurídica motivada y razonada para poder acceder a una estimación en el amparo.
El siguiente amparo es el 359-2017. ¿Cuáles son la vulneración de los derechos? Audiencia y defensa, manifestación del debido proceso y la seguridad jurídica. Una inobservancia del principio de legalidad. Aquí se trataba de un proceso en el cual tiene que ver mucho, y ya les voy a decir por qué lo traje a colación en materia civil y mercantil. Se había amonestado a un trabajador. Se decía que en la tramitación del proceso de amparo se estaba pidiendo un sobreseimiento definitivo, porque no había motivo para poderlo amparar. La sala resuelve en este amparo la negación de la suspensión del acto reclamado, que los actos de comunicación, aquí hay un punto, por eso me llamó la atención, cuando al inicio en una demanda o en la contestación de la demanda, las partes procesales tienen la obligatoriedad de decir dónde se les va a realizar los actos de comunicación, menos el emplazamiento, porque eso es de forma directa, es propio del actor, no del demandado. La dirección tanto para del actor como del demandado puede ser de varios mecanismos legales que la ley franquea. Uno de ellos es establecer dentro de la jurisdicción del tribunal una dirección que esté dentro del ámbito geográfico del tribunal. Segundo, el uso de los medios tecnológicos. Llámese medios tecnológicos, elementos de fax, el sistema de notificación electrónico, que es uno de los actos de comunicación más eficaces, que trae poquitos problemas, márgenes de error. Desestimaron el amparo diciendo que no procedía el sobreseimiento definitivo en esa etapa procesal. O sea que liminarmente el amparo iba encaminado a decir que no había vulneración de derechos fundamentales. Y nos vamos a este otro. La referencia es la 461 CAL del 2018, del 8 de julio del 2019. Aquí me gustó porque nos estamos refiriendo y está sentando bases la Sala de lo Civil en cuanto a la forma de valoración de los medios probatorios, en cuanto a la forma de la oferta de medios probatorios, en cuanto a la forma de incorporación y su respectiva valoración. Estos son los requisitos legales para que en el uso de las tecnologías quisiéramos hacerla valer como un medio probatorio. Ya sentó una base fundamental la Sala de lo Civil y dice varios numerales o varios elementos importantes a resaltar. El primero, la autenticación. Eso significa la certeza e identificación de los que intervienen. En un sistema de mensajería, WhatsApp, correo electrónico, debemos de tener la certeza quién es el emisor y quién es el receptor. Identificación plena, los IP, de dónde sale, hacia dónde van. La segunda, la confidencialidad. Cuando uno mensajea, cuando uno se comunica por las vías formas electrónicas, encontramos que no debe de haber ninguna persona de ninguna naturaleza viendo nuestras comunicaciones. A eso le llamamos confidencialidad. El tercero, integridad. Y cuando hablamos de integridad se está refiriendo que se trate dentro de los principios básicos de los medios probatorios, como sería la más importante, la licitud, la pertinencia, la necesidad, la utilidad, que son principios básicos para la incorporación de un medio probatorio. En este debemos de establecer que no debe de ser alterada desde ningún punto de vista para darle los valores probatorios en esencia. Pero aparte de eso, que no ha sido confrontada, que no ha sido impugnada esa mensajería. La sala fue empezando a justificar el elemento de la seguridad e integridad en el sentido
que esos medios probatorios no merecen la credibilidad necesaria para ser tomados como válidos ese medio incorporado. Pero aparte de eso, debemos de establecer también, porque ahí estamos hablando de fuentes de medios probatorios incorporados, de indicios en algún momento determinado, pero que necesitan fortalecerse desde todo punto de vista con esa fuente de medio probatorio. Pero agreguémosle algo más. No se incorporó donde estaba almacenado. Si fuera de un teléfono, si fuera de una computadora, tuvimos que haberla ofertado e incorporado para su vaciado. Pero aparte de eso, el procesal civil y mercantil y todas otras normativas se llama la famosa cadena de custodia. Entonces, en esta referencia 481, no se pudo tomar como el valor probatorio, no es un medio probatorio, sencillamente se trata de una fuente, más cuando las capturas de pantalla que se pretenden hacer valer o la impresión de la captura de pantalla. Entonces, este es interesante porque aquí está sentando bases la Sala de lo Civil en cuanto a la valoración de los medios probatorios, y los jueces lo están haciendo conforme a la Constitución porque es la normativa suprema. Encontramos la CAL 22 del 2022, que es la misma, ya lo dije, no se aplicó de forma correcta lo que es el 415 del procesal civil y mercantil. Las capturas de pantalla de la mensajería WhatsApp no constituye un medio probatorio, sino una fuente. El juez no lo valoró de tal forma y eso era lo que se estaba alegando en la casación, de una mala interpretación por parte del juez en cuanto a la valoración y el uso inadecuado de aplicación normativa asignado a ese medio probatorio que no es medio probatorio. Encontramos estos principios fundamentales para dar por finalizado en cuanto la sabiduría en la toma de decisiones, en cuanto a prestar a que los justiciables son personas que aspiran un debido proceso y tratarlo en condiciones de igualdad, procesal como principio básico, dotarlo de otro principio como es la contradicción, dotarlo al juez de dar la resolución conforme a una verdadera argumentación o motivación. Tenemos la templanza que debemos de aspirar los jueces también, la justicia y más la valentía. Porque muchos de los jueces me decían que a veces no se resuelve por dudas razonables, por falta de tener la certeza de lo que se va a resolver, pero debemos de resolver en los plazos legalmente establecidos y quizás de una u otra forma tener como principio básico la supremacía de la Constitución, los tratados y convenciones y las leyes secundarias. Doctor Wandique, así mi finalización y entramos a la última fase, como son las preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, maestro, por tan excelsa explicación sobre la temática. Hay mucha jurisprudencia y sobre todo creo que nos quedan algunas situaciones claras. Yo tenía dudas respecto a algunas situaciones que ya se abordaron ahora y muchas gracias. Fíjese que están surgiendo algunas preguntas en el chat, vamos a dar lectura y son situaciones bien puntuales. La primera de ellas, maestro, nos explica o nos pregunta más bien que en un supuesto similar al estudiado en el amparo 676-2015,
en que los demandados son dos personas menores de edad, en específico adolescentes de 12 y 15 años, con dicha edad al momento del emplazamiento en la actualidad, deberá emplazársele siempre por medio de su representante legal o a su criterio es válido que se les emplace de forma personal, tomando en consideración el ejercicio progresivo de sus facultades regulado en el artículo 10 de la ley Crecer Juntos. Esa es la primera, maestro. Encontramos que efectivamente la respuesta se dice por sí sola. Si estamos hablando de menores de edad, no pueden ser demandados. Ya ellos eran adultos. El juez lo que le faltó era la acreditación, si en ese momento del emplazamiento ya no tendría que haberse hecho a través de sus representantes legales, sino ellos ya eran adultos. Y el juez obvió toda esa parte de la acreditación de la legitimación pasiva de la relación jurídico-procesal. Consiguientemente, no era ni necesario ir hasta un amparo cuando el juez tuvo que haber valorado la capacidad que tenían los menores en ese momento para poder ser emplazados. No era necesario ni el nombramiento del defensor de la Procuraduría General de la República, ni el emplazamiento a través de su representante legal, porque ya eran adultos. Aparte de eso, hay algo que no dije, que en ese amparo ellos se mostraron parte ya con apoderado. Entonces, dentro del principio de convalidación y todo lo demás, ya no era necesario retrotraer en ese momento un emplazamiento para este caso específico. Y no, mencionó quizás la ley Crecer Juntos, ¿verdad? Sí, que si es necesario o que el artículo 10, al parecer, da la facultad a los menores de edad para poder recibir emplazamientos. Sí, correcto. Pues acordémonos que en ese momento ellos están gozando, pero si nos vamos literalmente a lo que es una confrontación a la capacidad del ejercicio que ellos pudieran tener, porque la ley Crecer Juntos sí permite que pudiese demandarse a los padres de los menores a través de una denuncia por parte de ellos. Pero aquí estamos en una situación de carácter privado distinta a lo que es el derecho social en el caso de la ley Crecer Juntos. Mi opinión particular, si estamos en presencia del procesal civil y mercantil, realmente tendría que nombrársele si no tuviera un representante legal, si viene la Procuraduría General de la República, quien tendría que representarlos. Así la Eh, respuesta. Muchas gracias, maestro. Luego nos preguntan por acá, ¿pueden pedirse al mismo tiempo amparo e inconstitucionalidad? Yo pensaría que no se puede, porque estamos hablando que son, dentro de lo que expliqué, son derechos difusos de constitucionalidad. En el amparo es porque hay una posible vulneración de derechos y garantías fundamentales. Y entonces es porque puede haber un proceso ya establecido, pero también al mismo tiempo, simultáneamente, son dos procesos distintos. Exactamente, maestro. E incluso en ciertas ocasiones que usted presenta ante la Sala de lo Constitucional alguna de estas situaciones, y digamos, usted colocó un amparo y la Sala considera que es una inconstitucionalidad, ellos de oficio cambian el proceso hacia la otra Ellos situación. tienen el control difuso, no Exacto, solo de inaplicabilidad, sino de establecimiento de posibles expulsiones de normativa jurídica. exactamente. Pues hasta el momento no sé si hay alguna otra duda. En chat no tengo ninguna. Vamos a revisar otras fuentes porque a veces nos llegan también por otras fuentes. Por acá nos hacen una pregunta de que si se va a enviar el material. Quiero referirme a las personas que se inscribieron a esta ponencia. Yo tengo el material, lo voy a pasar a PDF, lo voy a enviar al aula virtual y se lo van a enviar. En un dado caso, no se hayan inscrito a la ponencia y hayan ingresado directamente con el link, por favor pueden escribir al correo electrónico que estoy texteando para que ahí se los enviemos.
sea, me escriben, ahí escriben ese correo, perdón, y luego de eso, pues ya se les envía la ponencia, o más bien la presentación sobre la ponencia. Otra de las situaciones también que algunas personas nos preguntaban por acá, es que si la ponencia iba a estar disponible en YouTube. Sí, va a estar disponible en la videoteca CNJ. Me imagino que mañana, pasado mañana, dentro de poco, pero que sí va a estar, sí va a estar. Entonces, sin más preámbulos, sin más situaciones, vista que no hay ninguna otra pregunta, consulta, duda o comentario, maestro, agradecerle su tiempo, agradecerle el espacio, todo el estudio que ha realizado, que me consta de que desde hace algunas meses, incluso semanas, ha venido con este estudio para traer lo más importante y sobre todo a las personas que nos acompañan, a las más de 100 personas que nos han acompañado. Para nosotros un gusto que estén por acá en esta su escuela de capacitación judicial y como siempre lo hemos dicho y es también el Pleno lo manifiesta, que esta escuela es de toda la comunidad jurídica, sobre todo este tipo de espacios para que podamos compartir, para que podamos hablar de temáticas de relevancia y gracias de verdad a nombre del equipo de la Escuela de Capacitación Judicial, a nombre del Pleno, por estar acá. Yo sé que son en algunas horas hábiles que algunas personas pudiesen estar realizando alguna otra situación, pero como bien decía Couture, estudia. El que no estudia, abogado que no estudia, se vuelve cada día menos abogado. Por lo tanto, es importante estarnos actualizando y por eso la escuela, por medio del esfuerzo que realiza el honorable pleno acá del Consejo Nacional de la Judicatura, estamos tratando de realizar este tipo de actividades para actualizar conocimientos a la comunidad jurídica. Maestro, ¿algunas palabras de cierre que quisiera manifestar? Bueno, la verdad que quizás agradecer el consejo a los máximos exponentes, en este caso los señores concejales, desde el señor presidente, agradecer. Ya tenía muchos días de no volver a mi escuela, 2 años quizás más o menos, pero yo agradezco al doctor Guandique, a la subdirectora, a la licenciada Bessi, al licenciado Félix. Nos tardamos un poquito a veces en las tecnologías, pero lo más importante quizás para mí es estar actualizado, es tratar de preparar algo que lo hago de todo corazón, ¿verdad? Y compartir quizás ha sido mínimo por el tiempo, la reducción. Usted me decía solo 1 hora, no hable más. Y yo decía, habrán más preguntas, por eso la traté de reducir tanto. Hay tantos amparos, tantas inconstitucionales a tratar. Habían casos emblemáticos como por ejemplo con el doctor Valdivieso tuvimos que hasta la fecha pensaría yo que pocos casos de esa naturaleza como sería, tuvimos un proceso ordinario de aquel momento de procedimientos civiles, apenas llevamos 3 meses de funcionamiento como tribunal que habíamos nacido a la vida jurídica, se trataba de un proceso de querella de obra nueva. En el proceso se trata de las acciones posesorias especiales, pero que había en vívito también dentro de la pretensión el establecimiento de una servidumbre inaparente. Pero era complicado el caso porque no teníamos ni la vasta experiencia. El único que tenía la experiencia era el juez, el doctor Valdivieso en ese caso, ¿verdad? Y nos motivó a través de las revistas judiciales a tratar de entender que era una acción posesoria especial. Esa yo quería traerla, pero no la encontré porque quizás será de más de 25 años de esa sentencia que fue hasta la sala de lo civil. Y al final uno se va regocijando porque la experiencia de las aulas universitarias, más la experiencia de la vida práctica de los tribunales, y el fomento de la Escuela de Capacitación Judicial, motivada por el Consejo Nacional de la Judicatura, nos obliga y nos motiva a seguir estudiando. Muchas gracias definitivamente y que no sea esta y la otra, ¿verdad? Estamos disponibles y muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Feliz tarde a todas las personas que nos acompañaron y pues lanzo la invitación para el próximo jueves que tenemos una temática u otra videoconferencia sobre las medidas cautelares en el proceso civil y mercantil. Así que nos vemos el próximo
jueves. Cuídense mucho y feliz tarde. Adiós. Cerramos la cámara. Ay, nos puso